En la densa selva mexicana, los sonidos de la naturaleza se mezclaban con el murmullo de la base militar. El teniente Ramírez observaba con seriedad desde su puesto de mando, mientras el sol se despedía del horizonte. Las órdenes se impartían, soldados realizaban sus últimas tareas, y la atmósfera se cargaba con un aura de tensión y anticipación. El crepúsculo comenzaba a sumergir la base en la penumbra. La noche se cernía sobre la selva, y con ella llegaba el turno de patrullaje del sargento García y la soldado Morales. Equipados con linternas y armamento, se adentraron en la oscuridad de la jungla. Sus pasos resonaban en el suelo húmedo, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. El murmullo de la naturaleza se convertía en un susurro inquietante. Entre la maleza, los soldados escuchaban sonidos extraños, algo entre el crujir de ramas y un susurro distante. Los rayos de sus linternas apenas iluminaban lo suficiente para mantener a raya la oscuridad que parecía acecharlos. Una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, mientras se preguntaban qué criaturas podrían estar al acecho en la selva. De vuelta en la base, los soldados compartían sus experiencias en susurros nerviosos. Las historias de los lugareños sobre los nahuales, seres mitad hombre, mitad bestia, comenzaban a perturbar la mente de los soldados. Las miradas se cruzaban con suspicacia, alimentando las supersticiones y el temor a lo desconocido que habitaba en la selva. La noche avanzaba y la base estaba envuelta en un silencio tenso, solo roto por el murmullo de la jungla. Los soldados en sus literas luchaban por conciliar el sueño, pero una sensación de alerta los mantenía despiertos. El viento susurraba secretos inexplicables y la base parecía contener un misterio que se negaba a revelarse. Durante una patrulla nocturna, García y Morales presenciaron una figura espectral entre los árboles, una sombra que parecía moverse de manera siniestra en la oscuridad. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas antes de que la figura desapareciera en la maleza, dejándolos con la certeza de que algo inusual habitaba en la selva. García y Morales guardaron silencio sobre lo que habían presenciado, pero la tensión en la base aumentaba. Soldados nerviosos hablaban en susurros sobre avistamientos extraños, alimentando la paranoia colectiva. Los susurros de superstición se volvían más frecuentes, sembrando semillas de temor en las mentes de todos. Una noche, en el perímetro de la base, se desencadenó un revuelo repentino. Gritos y disparos rompieron la quietud de la selva. La confusión se apoderó de los soldados mientras trataban de entender qué estaban enfrentando. Sombras se movían entre los árboles, una presencia invisible que parecía atacar desde todas direcciones. En medio del caos, García y Morales vislumbraron una figura familiar, el teniente Ramírez. Pero algo estaba terriblemente mal. Ramírez parecía transformado, su figura distorsionada en una monstruosidad mitad humana, mitad bestia. Una mirada salvaje y despiadada reemplazaba su expresión humana mientras atacaba a sus propios hombres. García y Morales lideraron a los soldados restantes en una batalla desesperada. Disparos resonaban en la selva mientras intentaban contener al teniente Ramírez, convertido en una criatura monstruosa. El caos reinaba, y la lucha era contra algo que desafiaba las leyes de la realidad, algo que los soldados no podían comprender completamente. Finalmente, después de una lucha intensa y frenética, la bestia que una vez fue el teniente Ramírez fue derrotada. La base militar estaba en ruinas, el ambiente impregnado de un silencio ominoso. Los sobrevivientes, exhaustos y marcados por el horror, enfrentaban una selva que aún susurraba secretos oscuros y guardaba misterios que nadie podría explicar por completo. La base militar estaba envuelta en un caos absoluto. Gritos desesperados y disparos resonaban en la oscuridad de la selva. Los soldados luchaban por entender lo que enfrentaban, mientras se movían entre árboles y edificaciones derruidas, tratando de encontrar una amenaza que parecía estar en todas partes a la vez. Entre la penumbra, García y Morales vieron al teniente Ramírez transformado en una criatura aterradora. Su figura distorsionada se movía con ferocidad, atacando a sus propios hombres sin piedad. El terror se reflejaba en los ojos de los soldados, mientras luchaban contra algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. García, Morales y los soldados restantes se enfrentaron al teniente Ramírez, ahora una bestia descontrolada.
Disparos de rifles de asalto y gritos de mando resonaban en la selva, pero la criatura parecía invulnerable, esquivando ataques y embistiendo con una ferocidad sobrenatural. A pesar del miedo que se había apoderado de ellos, García y Morales lideraban a los soldados con valentía. Se mantenían unidos, formando estrategias para contener a la bestia mientras buscaban desesperadamente su debilidad. La selva se convertía en un campo de batalla donde la realidad y lo sobrenatural se entremezclaban. En un momento de oportunidad, García logró atraer la atención de la bestia, dándole a Morales la oportunidad de apuntar a un punto aparentemente vulnerable. Con un certero disparo, lograron debilitar al teniente Ramírez transformado, pero la batalla aún no había terminado. Con esfuerzo conjunto, los soldados se abalanzaron sobre la bestia, aprovechando su debilidad momentánea. Entre gritos y forcejeos, lograron contener al teniente Ramírez, transformado el tiempo suficiente para neutralizarlo. La bestia cayó derrotada, pero la base y la selva guardaban secretos que los soldados no podrían olvidar. Tras la intensa batalla, un silencio pesado se apoderó de la base militar. Los soldados, exhaustos y marcados por el terror, se miraban entre sí con ojos llenos de preguntas sin respuesta. La selva, envuelta en sombras, parecía guardar secretos aún más oscuros de los que habían presenciado. Los sobrevivientes, marcados por la experiencia traumática, comenzaron a recoger los escombros de la base militar. Con una sensación de urgencia, empacaron lo poco que quedaba y se prepararon para abandonar el lugar, llevando consigo el peso de lo que habían enfrentado. Mientras se alejaban de la base en ruinas, los soldados recordaban los momentos de lucha y desesperación. La imagen del teniente Ramírez transformado en una bestia monstruosa persistía en sus mentes, una imagen que los perseguiría mucho tiempo después de haber dejado la selva. A pesar de haber derrotado a la bestia, la selva susurraba secretos que nadie podría comprender por completo. Los sobrevivientes se miraban entre sí con un entendimiento tácito de que lo que habían enfrentado iba más allá de la realidad conocida, un misterio que los seguiría mucho después de haber abandonado aquel lugar. Con la base en el pasado, los soldados emprendieron el camino hacia un futuro incierto. La selva se alejaba a sus espaldas, pero los recuerdos de los eventos sobrenaturales, las criaturas que desafiaban la lógica y la realidad, persistirían como una advertencia para aquellos que se aventuraran en sus dominios. A medida que avanzaban, cada paso reflejaba un eco de la batalla pasada, una sombra de los secretos insondables que la selva todavía guardaba. Pero las mismas preguntas rondaban en sus cabezas. ¿Ese monstruo era realmente el teniente Ramírez o era todo un producto de su imaginación? ¿De verdad lo habían abatido o realmente seguía vivo en otra dimensión?